Padre, queremos ir delante de tu presencia y te damos gracias a esta hora por estar acá reunidos. Queremos pedir tu bendición, agradeciendo, Señor, todo lo que tú nos entregas, todo lo que tú nos das. Dejamos, Señor, este tiempo que vamos a tener en tus manos y que sea tu gracia con nosotros, que nos dirijas, nos ayudes y nos guíes en todo, Padre, este tiempo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús el Señor. Amén. Bueno, Amén. Dice Sari UCB Monteverde. No sé ni quién será la Sari. Y Peregrino nunca nos dijo quién es Peregrino. obtienen ascuas. Claro. Hola Sari. Eh, sí, es que estoy usufructuando su computador, por eso. Ah, ¿Cómo están? Ah, Prestado. ya. Es prestado porque. Sari, su esposa, de veras, po. claro. Sí, pues sí. Ya, Sí. muy Sí, bien. Y hay el un hermano hermano infiltrado en Ricardo, claro. Si se quiere ¿Y el inscribir Es que peregrino como se Sari, fue? ella y ella somos uno, así que hay que entender claro, eso desde mi punto de vista. eso. Si no, el hermano Jorge supongo que era porque se cambió el nombre. Él lo corrigió, Sí. parece. Exacto. Oye, bueno, darles la bienvenida a esta clase que, como le pusimos ahí, acuérdense que está todo en el programa, ¿ya? Ahí aparece todo el detalle de lo que estamos haciendo y señala más bien que de las tareas que ya llevamos, que podamos tener un tiempo para conversar. Hemos leído y escuchado predicaciones de dos autores, ¿no es cierto? El primer autor es Martin Lloyd Jones. Y el segundo es Alex Montoya. Pero los dos, obviamente cada uno con su forma, su diferencia, apuntan un poquito a lo mismo que queríamos en esta primera unidad, que es que veamos la importancia que tiene y que esto es algo que no se puede, primero no lo podemos evaluar, no podemos hacer una planilla, ¿no es cierto? Y decir, ya vamos a ver cuánto Espíritu Santo estuvo en Sí. obrando en su predicación. Eso no se puede hacer y nadie de nosotros lo puede hacer, pero sí sabemos que es esencial. Entonces, me gustaría plantear esto a tono de conversación. Y en realidad conversando aquellos que podemos estar de acuerdo, como que podemos no estar de acuerdo, sino no se trata de que uno lea a un autor y al final todo lo que él dice nosotros vamos a estar completamente de acuerdo. Pero sí me gustaría comenzar, como les decía, pensando en esto, en esta importancia del Espíritu Santo y la predicación. ¿Qué cosas a ustedes le encontraron positivas de lo que fueron leyendo? O sea, de un autor o de otro, o que les quedó dando vuelta, porque una cosa es hacer la tarea y después uno dice, pero esto igual me quedó dando vuelta. No sé quién quiere comentar, ¿ya? Ojalá todos comentemos alguna cosita. Vamos. Yo por lo menos, en, bueno, entre los dos autores, el segundo no lo conocía para nada, era Alex Montoya, y lo encontré espectacular, a Don Ramón, pero muy bueno, muy bueno. Pero me quedé con lo primero, o sea, yo creo que todos los textos que leí están todos muy, muy, muy interesantes, muy aplicables a la vida. Las predicaciones también, pero me quedo con algo, si hay que resaltar algo que a lo mejor nos compete a todos, nos afecta a todos. Eso de cuando la ortodoxia mata al espíritu, cuando el exceso de ortodoxia o de ser demasiados conservadores, tendemos a matar la obra del espíritu en nuestras vidas, limitándola y dejándola de lado. Eso me parece que es muy transversal de repente en las iglesias conservadoras, como un temor que hay a dejar que el espíritu obre libremente. Y no digo que mañana vamos a salir danzando ni haciendo cosas raras en la iglesia, pero sí es bueno considerarlo así, que muchas veces en nuestra propia idiosincrasia que tenemos como de centros bíblicos o de iglesias conservadoras o de iglesias fundamentalistas, tendemos a desechar un poco al Espíritu Santo, a no considerar de que de verdad hay una obra, como lo decía Martín Luyón ahí en
diciendo en la historia de la iglesia se ve, en los hombres que servían en el Antiguo Testamento se ve, y en los mismos libros de los Hechos se ve cómo obra el Espíritu Santo. Entonces, y nosotros prácticamente ni lo enseñamos en las iglesias el rol del Espíritu Santo. O sea, tampoco es un tema de, como decía el pastor Alex Montoya, decía que era como la esposa del pastor que nadie pesca, pero siempre está ahí, pero nadie la pesca. Y nadie la saluda y nadie pregunta por ella, pero siempre está ahí haciendo su trabajito calladita y cumpliendo su rol, que es darle la gloria a Cristo, lo hace el Espíritu Santo, se hace símil. Yo, por destacar algo y para comenzar la conversación, yo creo que eso yo destaco por mi lado. Súper. ¿Quién más quiere ahí opinar? Estamos viendo este tema de la importancia del Espíritu Santo y sobre todo pensando en esto de la predicación. ¿Quién quiere comentar algo más que le llamó la Me, atención? Dele nomás, mm, Felipe. me quedó dando vuelta esa frase que decía, como le llama, ortodoxia muerta. Eh, y me pareció interesante, la verdad, que leer estos textos. Y también la preocupación, porque cuando habla de la pasividad, de la tranquilidad, como que no queremos que nada altere el transcurso de lo que es la iglesia. Entonces, cuando habla de los avivamientos, siempre cuando se produce un avivamiento, ¿qué pasaba? Siempre se miran como que son locos. Porque lo ideal es que, sobre todo las iglesias conservadoras, mantengan una línea y la verdad que yo hice un pequeño ejercicio con hermanos de mi iglesia, estábamos en un estudio bíblico y hablé un poco del tema de la pasividad. Y claro, cuando hablamos del Espíritu Santo, pasa mucho en nuestras iglesias que, sobre todo los que ya tenemos, venimos en centros bíblicos mucho tiempo, algunos ha sido su única iglesia. Hablar del Espíritu Santo como que incomoda casi. Algunos como que cuidan qué opinión van a dar para no salirse de los parámetros en los que se nos han enseñado. Entonces, eso son ideas que tengo ahí dando vueltas y que me pareció muy interesante que tuvimos que leer, digamos. Buena reflexión. Gracias, Eh, Felipe. Hola hermanos, entré un poquito tarde, me llamaron por teléfono. Eh, pero agradecido por la clase y los textos, realmente, como lo escribí en el WhatsApp, fue una motivación bastante grande. Como dice el hermano, a veces considerar hablar o predicar respecto al Espíritu Santo nos limita un poco por toda la forma excesiva de lo que se ha hecho fuera de la ortodoxia. Y precisamente quería llegar al punto de la ortodoxia, puse mi trabajo ahí, estaban de acuerdo y en desacuerdo con el autor en algunos puntos, porque si bien uno toma la ortodoxia de la palabra, la etimología es una correcta opinión. Y cuando nosotros damos sermones, nos evalúan para dar una correcta opinión. Entonces, cuando hablamos de ortodoxia, pero la saludable, la santa, podemos llevar una correcta opinión de la Biblia. Pero pasa que la ortodoxia, cuando viene siendo subjetiva, es decir, yo hago esto por esto, los mismos fariseos llevaban una ortodoxia subjetiva, tergiversaban lo que era la ortodoxia natural de predicar la pureza de la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque van reemplazando ya por normas más humanas, más personales, lo que yo creo, lo que yo pienso, y prácticamente también ahí se pierde el sentido de la obra del Espíritu Santo. Y realmente encarrilar las ideas en cuanto a lo que comentaba nuestro hermano acá en la predicación y los predicadores. Mira, siendo honesto, este libro me dejó en el suelo, o sea, me despedazó, llegué al punto de llorar al Señor, no ese llanto emotivo desordenado, sino que de pedir perdón porque muchas veces nos agarramos de ser instrumentos, pero no nos dejamos usar como instrumentos. No sé si me explico con eso. Entonces, creo que a veces estamos esquematizando tanto las cosas, encuadrando tanto las cosas,
y realmente podemos pensar y sentir que el Espíritu Santo de la manera correcta, de la manera centrada, prudente y en toda su verdad y en todo su poder, Él puede obrar en nuestro corazón para decir las cosas de manera correcta. Entonces, creo que Él solamente proviene de Él, el Espíritu Santo, esa manifestación poderosa de ser lleno del Espíritu Santo en su palabra y en su concepto. De verdad, fue un plus, fue algo súper lindo porque realmente uno puede ver un poquito más allá de cosas que uno va aprendiendo, va creciendo y puede ver esos detalles que son preciosos. Eso, hermano. Mm. Gracias, Pablo. Hermana Sari, ¿quiere usted opinar algo? Sí, obviamente. Sí. Bueno, dar gracias al Señor porque usted, pastor, que sabe un poquito, hemos conversado de mi historia, he vivido los dos extremos, Mm, de los dos extremos de lo que es la liturgia o la forma quizás de entender un poquito cómo el Espíritu Santo obra. Y bueno, Pastor Lloyd Jones lo toca el hecho de los dos extremos que se ven en la Escritura, el ser ordenado, todo en orden y con prudencia, pero también el no apagar o entristecer el Espíritu Santo. Y como bien mencionaba hermano Felipe ahí, eh, quizá un malentendido temor respecto de la labor del Espíritu Santo, porque a mí en mi cabeza, mientras leía los capítulos y todo esto, escuchaba estas predicaciones, repasaba permanentemente, a ver, el Espíritu Santo es Dios y como Dios tiene el mismo carácter del Padre, el mismo carácter del Hijo. De hecho, Jesucristo en el Evangelio de Juan lo resalta que Él vino el Espíritu Santo es necesario que viniera para justamente glorificarle a Él. mm, Y a su vez el Hijo sea glorificado en el Padre. Entonces, eh, entender un poquito por qué ese temor. Sin duda, porque se nos escapa de repente el tema de las emociones o nos desbordamos porque una falta de carácter o dominio propio, que es una cosa que Pastor Montoya toca en el segundo capítulo del libro que estamos leyendo, el tema del carácter del predicador. ujú, Qué importante. Lo que también me hacía reflexionar que más que expositores de una palabra, de la palabra o lo que dice la Escritura, quizás somos transmitidores de la obra de Dios a las personas que escuchan, pero un transmitidor desde la vivencia y el testimonio vivo, real. Es decir, también pasaje o frases del Señor que se me venían, pasaban por mi cabeza mientras leía, el hecho de que si el grano de trigo que cae en tierra no muere y da fruto, o no germina, no va a dar fruto. Entonces, entendiendo que la preparación de un sermón apunta primeramente que la palabra de Dios obre en mi vida, es decir, el Espíritu Santo trabaje en mi carácter primeramente, formando el carácter de Cristo, y eso después en el sermón se transmita a las demás personas, y ahí está la obra del Espíritu Santo. mm, Más allá de las emociones, más allá de la compostura de la exposición, es el hecho de la convicción, pero no una convicción teórica, sino una convicción, una vivencia real, testimonio vivo de lo que es el mensaje del Evangelio. Particularmente esos son los puntos que más resonaron en mi cabeza. Gracias, hermano Ricardo. Hermano Jorge, ¿quiere usted comentar algo? Sí, buenas noches, profesor, alumnos. Bueno, la verdad que la obra que realiza Dios a través de su Espíritu Santo, por lo menos desde mi mirada, es una labor esencial, ¿no? Si no está Él presente, guiando y dirigiendo el mensaje, va a ser solo un discurso vacío, un discurso moralista que, aun cuando hay parte de ello que también la palabra de Dios lo incluye. El Espíritu Santo se encarga de enseñar lo que él también escribió, porque como sabemos la palabra de Dios fue inspirada por él. Entonces, si él supervigiló, estuvo al pendiente de todo lo que ahí está escrito, sin tener él el control de lo que decimos desde el lugar de privilegio que Dios nos concede, la verdad que no tiene mucho sentido. Dicho esto, yo siempre he tenido la impresión, bueno, les cuento en breve.
Mi esposa viene de un trasfondo de una iglesia evangélica pentecostal. Entonces, las miradas que tenemos a rato del evangelio son complementarias y a veces antagónicas. Pero resulta beneficioso también ver el fervor que se muestra en esas reuniones de la iglesia pentecostal. Yo a veces siento que me estoy perdiendo de algo, y lo digo con mucho sentido, porque creo que nos habituamos al discurso solemne, bonito, estructurado, empaquetado, y no me refiero al show. Yo soy enemigo del show. En particular, les cito un ejemplo, para mí no es un referente Dante Gebel, pues creo que no hace lo que debe con el mensaje. Él hace una ensalada respecto de ello y termina hablando de otra persona que nos dio. Entonces, yo creo que de alguna manera nosotros tenemos una obligación de dejar que el Espíritu Santo nos permee y sea Él que al final de cuentas hable, porque es un tiempo tan preciado que los que escuchan, para unos primera vez que lo hacen y otros, bueno, también pueden que estén más acostumbrados. Eh, por lo menos desde mi mirada, hay que dar espacio a que el Señor obre y no me estoy refiriendo al emocionalismo. Somos seres sintientes, nos conectamos a través de este mundo, a través de los sentidos. Por tanto, yo cada vez que veo el relato del Evangelio me pregunto cómo andaba Jesús. ¿Andaba enojado? ¿Andaba serio? ¿Se andaba riendo todo el rato? Yo no veo a un Jesús estructurado, es más, proponía ejemplos muy cotidianos para poder compartirles el Evangelio, que son las parábolas. Entonces, yo creo que a veces, como presentamos la estructura, a veces nos damos espacio a que algunas cosas se den. Ahora, eso puede dar lugar a cualquier cosa y uno también tiene que estar disponible para decir, "Ah, eso no se da acá". Pero le insisto, yo a veces siento que en mi mensaje, la parte que me toca hacer, me siento un tanto vacío, un tanto estructurado y no dejar que la palabra de Dios llegue y permee, primero, por cierto, mi vida, pues no se trata solo de teoría, no se trata de entregar un mensaje a otro, sino que el mensaje primero me toque a mí y también yo sea un instrumento para comunicarlo. Pero sí creo que el Señor, a través de su Espíritu, puede hacer más de lo que hablo de mí en todo caso, que lo que ya ha estado haciendo. Y creo que cuando uno se deja llevar, he estado en dos lugares, en un mismo lugar, y me explico, compartiendo el mensaje desde el púlpito, y a algunos he salido literalmente, he descendido en una nube, como que el resto no me puede ver, porque los encandilo. Pero en otras ocasiones bajo muy derrotado desde arriba. Y yo me pregunto qué pasó, porque hablé de la escritura, la cité como creo que debiese haberla citada, pero estuve en dos lugares distintos y con un mensaje igual, pero no me sentí igual. Entonces sentí y me di cuenta que tal vez había mucha preparación del mensaje y poca obra del Espíritu en entregar el mensaje, porque a veces las formas que yo adopto tal vez no son las adecuadas y tal vez el que escucha no lo entiende. Pero dicho esto, bueno, así como yo lo veo, eh, la obra de predicar no es un emprendimiento humano. Si el Espíritu Santo no nos guía a toda verdad, estamos dando la hora, estamos haciendo solo liturgia vacía. Creo que nunca Dios ha querido que así sea. Eso. Muchas gracias, hermano Jorge. Igual ha sido usted bien, ¿cómo decirlo? Valiente y abrir un poquito su corazón acerca de lo que incluso experimenta en esto de compartir la palabra y quiero decir que mucho yo me siento también identificado de lo que usted dice. Eh, pero es bueno que lo conversemos acá porque este es el momento, el espacio que estamos. Nosotros queremos, a ver, no es-
podríamos decir que lo que hemos visto en las clases anteriores, el año pasado, lo hemos tratado de ver en la predicación de distintos lados, de la fidelidad al texto, la necesidad de aplicarlo al oyente, la necesidad también de, ¿no es cierto?, de usar algunas herramientas de la oratoria para la exposición, las manos, la boca, que me muevo, que no me muevo, pero quizás lo que podríamos decir lo más importante es lo que estamos viendo ahora, porque Mm. es la obra del Espíritu en medio de nosotros. O sea, yo creo que lo tenemos todos claro. Eh, Quiero mostrarles algo y después seguir con la conversación. ¿Ya? Ya. Les quiero mostrar algo. Sí, después Quiero... yo le quería comentar algo, si me permite. Sí, 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 sí. Esa es la idea. Esa es la idea. A ver si puedo. Voy a compartir. Mi objetivo con lo que estamos haciendo es animarlos a estudiar el tema, a que esto les pique el bichito, podríamos decir así. Aquí hay distintos libros que hablan de la obra del Espíritu Santo. Eh, Voy a mencionar algunas cosas rápidas. Bueno, Sproul es bien conocido, él habla del Espíritu Santo. Bueno, sabemos, John MacArthur habló de los abusos carismáticos, del fuego extraño, los abusos del movimiento carismático. ¿Ya? Este otro hermano que está acá arriba habla de quién está avergonzado del Espíritu Santo, que él es un experto en el griego. E interesantemente es bonito ese libro porque él comienza contando que él se convirtió en una iglesia carismática y él después se fue a una iglesia bíblica y él cuenta y dice que cuando él se cambió de iglesia lo que perdió fue esa intensidad en la oración, ese deseo de estar con Dios en la iglesia más bíblica, que eso no estaba. De hecho, para ser sincero, yo he hablado con muchos hermanos que están en los centros bíblicos y muchos nunca han escuchado un mensaje, por ejemplo, del ayuno, ¿ya? Un estudio bíblico del ayuno, nunca lo han escuchado en sus vidas. Y si ustedes se meten, bueno, la Biblia habla de eso, o sea, independientemente cómo uno lo practique o no. Bueno, avivamiento ya lo estábamos leyendo. Pablo, si quieres que te vuelen más la cabeza, lee Martin Lloyd Jones, Gozo Inefable. Ese fue el que a mí me voló la cabeza hace años atrás. Michael Brown es pentecostal, pero es un académico bíblico. Él era judío en Nueva York y se convirtió al evangelio, es pentecostal. Y él escribió este libro que se llama Fuego auténtico para contestar fuego extraño de MacArthur. Pocos saben eso. Le di una respuesta. Y él dice, tienes razón, hay muchos abusos, pero no todo es abuso y te voy a mostrar algunas cosas que no son abuso o las voy a explicar. Él es Gordon Fee, también es pentecostal, estudioso, muy reconocido y escribió acerca de la obra del Espíritu que aparece en Pablo, en las cartas Paulinas. Y bueno, Donald Carson habla de los dones espirituales. Voy a mostrar unas cositas más en este libro y eso es lo que les quiero mostrar si el día de mañana ustedes lo pueden ver. Yo creo que uno de los errores es cuando uno piensa en blanco y negro. Y a veces nosotros podemos pensar en un tema de los dones espirituales en blanco y negro. Yo no les voy a decir lo que ustedes tienen que pensar, pero en este libro dice que al menos hay 5 posiciones, no hay dos. No están los continuistas y los cesacionistas, hay más. Y lo que el autor dice, y por lo menos yo lo creo, yo me siento más identificada con la que está ahí. Yo, Manuel Rivas, ¿se acuerda que la otra vez le dije que no me fueran a acusar? Le dije, por favor. Yo no soy cesacionista macarturiano, no lo soy. Sé que otros pastores en la UCB no les va a gustar esto que estoy diciendo, pero no soy carismático, no soy pentecostal. Pero la verdad, y aquí es donde también quiero tirar el bichito, voy a hacer una pregunta, pero quiero escuchar al hermano Ricardo. Hay otras cosas aquí que salen, pero creo que con lo que hemos dicho hasta ahora está, basta. Hermano Ricardo. Gracias, pastor. No sé si quiere que comente por lo de los libros, del tema de los dones. No, lo que usted quería decir, lo que usted quiera, Sí, no hay no, pauta. respecto. No, sí, más que nada, el tema de las cosas que mencionaba Pastor Jones, bueno, y lo tocó el hermano Jorge. Eso de que hay momentos que uno está arriba y otras veces que está abajo.
que está sepultado y otras veces que está como resucitado en el tema del momento de exponer la palabra. Y, y en lo personal, cuando con el tema de la preparación de los sermones, ha sido todo un trabajo de carácter, por lo menos, ¿no? Yo todo asumido y entendido de fondo que todo lo que este estudio, estos cursos que he tomado son preparación más que tema académico, es un tema de formación del carácter, porque precisamente apunta a eso. Cuando uno está frente a a la audiencia o gente que tiene que oír el evangelio, no lo va a escuchar a uno. La idea es que no me escuche a mí si son palabras bonitas, elocuentes o un discurso bien estructurado. De hecho, internamente esa ha sido una de las mayores resistencias que he sentido en este trabajo de estructurar bien los sermones. Pero llegando siempre a la conclusión de lo relevante es que el mensaje sea un mensaje entendible por todo aquel que escuche, ya sea docto o no en las escrituras, pero que y más allá de lo entendible, sea algo como un deleite, como que yo les pasara en sus manos un fruto jugoso, sabroso y que ellos Mm. puedan disfrutarlo. Y de hecho, dentro de una de las cosas que presenta el pastor Jones, Lloyd Jones, es eso. Y no tan solo Lloyd Jones, de hecho, el hermano, eh, ah, es, Alex. eh, el, Alex Montoya. no, 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 no. Esto se me olvidó, no, bueno, Piper, John Piper también habla mucho del deleite en la escritura, el deleite del Espíritu Santo. También Spurgeon, también, por lo menos de lo que he leído él, se nota que hay un deleite en lo que él presenta. Son de repente sus devociones es tan simple, pero hay un deleite en lo que está presentando para que lo escucha. Entonces, eh, por lo menos he visto o visualizado esa forma de poder presentar un sermón, más allá de lo académico que uno pueda estructurar. Mm. Así es. Así es. Toda la razón. Miren, les voy a mostrar algo más de lo que estábamos ahora conversando. Les quiero mostrar una cosita más. Se ve ahí, ¿no es cierto? Yo les mostré una serie de libros y hay uno rojo que hablaba de son los dones espirituales vigentes y ahí hay, como decía, distintas posiciones. En una de esas, un hermano cuenta un testimonio de Carlos Spurgeon que está documentado por sus biógrafos, pero que uno rara vez lo ha escuchado. Y quiero que lo escuchen. Yo lo voy a leer y está ahí proyectado. Después se los puedo compartir si lo quieren. En una ocasión, predicando en una sala, señalé deliberadamente a un hombre en medio de la multitud y dije, el hombre allí sentado, que es un zapatero, tiene su tienda abierta los domingos. Estaba abierta el último día de reposo por la mañana. Vendió por el valor de 9 peniques, de lo que sacó 4 peniques de beneficio. Vendió su alma al diablo por 4 peniques. Un misionero estaba en la ciudad dando un paseo y se encontró a este hombre. Viendo que estaba leyendo uno de mis sermones, el que está hablando acá es Carlos Spurgeon, le preguntó, ¿conoces a Spurgeon? Sí, dijo el hombre. Tengo muchas razones para conocerle. He ido a escucharle y mediante su predicación, por la gracia de Dios, me he convertido en una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Puedo decir, ¿puedo decirte cómo sucedió? Fui a la reunión. Me senté en el centro de la sala. Spurgeon me miró como si me conociera y en su sermón me señaló y le dijo a la congregación que yo era un zapatero y que abría mi tienda los domingos y eso era cierto. Eso no me hubiera importado, pero también dijo que gané 9 peniques el domingo anterior y que saqué 4 peniques de beneficio y eso también era cierto. ¿Cómo podía saberlo? Me di cuenta de que fue Dios mismo el que le habló a mi alma a través de él. Así que cerré mi tienda al domingo siguiente. Al principio
Me daba miedo ir a escucharlo otra vez. Y sobre todo que le contara más cosas a los demás sobre mí. Pero después fui y el Señor me encontró y salvó mi alma. ¿Quién era Carlos Spurgeon? Era un pastor bautista. No existían los pentecostales en ese tiempo. Perdón, hermano Ricardo, por ese último comentario. Solo lo digo como a pie de nota. Ok, pregunto ahora, ¿alguno de ustedes, no digo que él lo haya experimentado, quizás no, pero ha escuchado de una fuente cercana, de alguien, algún hermano, sea dentro de la UCB, algún pastor de la UCB, que a lo mejor de pronto uno dice, wow, esto no es meramente algo humano, sino que aquí hubo una obra de Dios detrás de todo esto, que quisiera compartirlo? Hermano, Sí. quisiera, no sé si viene, pero mi papá fue formado en el Instituto Teológico de la Alianza Cristiana Misionera y fue todo su tiempo de pastor centro bíblico, muy apegado a la doctrina centro bíblico de la que hemos comentado y súper conservadores. Pero una noche, soy el menor, yo tenía, no sé, 8 años, y en nuestra casa hubo un incendio que estaba como dos o tres casas más allá, hubo un incendio grande, era una fábrica de camisas, se quemó y toda la cuestión, como a las 4 de la mañana. Como una cuadra más abajo y hacia el otro lado, una cuadra más, se quemaron otras casas porque la fábrica de camisas levantó, ¿cuánto se llama? Puro material de eso que eran plástico en el fondo y quemaron otros lugares, otras casas. Entonces, y estábamos nosotros, mi papá pastoreaba lugares lejos de la casa, se iba los jueves o los viernes y estaba allá, me acuerdo, cerca de Temuco, nosotros vivíamos en Villarrica, y resulta que nosotros nos tuvieron que sacar todas las cosas de la casa y todo lo que más lo que pasa en un incendio. Nuestra casa, gracias a Dios, no le pasó nada. Pero la cuestión es que mi papá vuelve, eso fue el domingo en la madrugada. Mi papá vuelve el lunes. El lunes vuelve de su viaje, digamos, pastoral y llega y él entonces dijo, no sabía, obviamente en esos tiempos no había teléfonos, celulares, nada, pues no había ni una comunicación. Él solamente sabía de nosotros cómo estábamos cuando él llegaba a la casa, Mm. pero dijo que esa noche él tuvo un calor en su cabeza y no pudo dormir. Y como que se despertó y oró al Señor por su familia sin saber mayormente, él no tenía una claridad. Entonces, cuando él no podía dormir, y dijo que esa noche estuvo orando y orando, qué sé yo, y por la familia. Y eso fue lo que nos contó, dijo. Pero cuando llegó a la casa y se empezó a acercar a la casa y vio que los otros lugares estaban quemados y que había, se dio cuenta que hubo un incendio, porque la fábrica de camisas era una cosa grande. Se dio cuenta que el Espíritu Santo le había hablado, le había mostrado y por eso que él no pudo dormir y sentía ese calor. Y la verdad que lo digo esto porque mi papá era, como les decía, era formado en el Instituto Teológico de la Alianza y fue siempre pastor del Centro Bíblico, entonces está lejos de estas quizás posturas que uno mira a veces medias pentecostales, que todo lo llevas a ese tipo de cosas, que los sueños y todo. Pero recuerdo eso y a mí me quedó bien marcado eso y resulta que cuando él llega a la casa, él se da cuenta que de alguna manera Dios le había informado, por decirlo de una manera, él se despertó con calor, no podía dormir y empezó a orar por su familia, que éramos nosotros, que estábamos pasando por esa situación súper difícil. Eso. Muy bonito testimonio, hermano Felipe. Hermano Jorge, usted quería también comentar algo. Sí, eh, bueno, mientras escuchaba y también leía lo que usted estaba señalando, a ver, quiero ser breve, la verdad. Por allá, por el año 95, cuando yo llegué a esto del camino de la fe, bueno, venía de un trasfondo, de una iglesia, perdón, de una familia quebrada, hacía unos 6 años que la mamá había fallecido. Y bueno, después de ese tiempo, mi hermana
comenzó a asistir a la congregación a la cual yo asisto hasta el día de hoy. Fue primero que yo y ella siempre me invitaba. Y yo le decía, ya, un día me hartó y yo fui pues, ya para que dejara de invitarme. Y resulta que llegué a la reunión, estaba en ese tiempo predicando Ismael Sáez, no sé si alguien lo conoce. Y mientras él exponía la palabra, decía cosas que me estaban pasando a mí. Y yo mientras escuchaba lo que él decía, decía, mi hermana tiene que haberle contado algo de mí a este caballero, porque está diciéndome lo que yo estoy pasando. Entonces yo no hallaba la hora que terminara esa reunión para pedirle explicación a mi hermana de cómo se le ocurría que hablara de mí a otra persona que yo ni siquiera había conocido. Entonces yo con esto doy fe de que esas cosas ocurren. El extremo es buscarlo siempre de esa manera, creo que ahí uno se equivoca, pero volviendo a lo que le decía hace un rato, yo a veces siento que me estoy perdiendo de algo, como que hay algo que el Señor más quiere hacer, pero uno de alguna manera limita, hay tanto razonamiento a rato que impide que Dios haga más cosas, pero sí, yo doy fe, hermano, de eso que usted leyó y lo viví en experiencia propia y sé que el Señor se encarga de señalarle a quien Él quiere el Evangelio y mostrarle su condición. Y en ese momento usó al predicador. Y bueno, gloria a Él, hoy día ya llevo más de 30 años sirviendo acá en la iglesia local. Eso. Muchas gracias, hermano Jorge. No sé si hay alguien más que quiera comentar acerca de esto, quiera compartir algo. Eh, bueno, tengo tu misma postura, hermano. No soy Terminator para poner cierto fin a lo que Dios puede hacer cuando quiere, donde quiere. La verdad es que, bueno, mi papá, al igual que Felipe, toda la vida pastor de UCB, eh, toda la vida mía, refiriéndome a mi vida, a mi tiempo, pero como a los, si no me equivoco, como a los 20 y tantos años me salí de UCB y me fui para el lado pentecostal. Y pero siempre manteniendo esa línea directa de predicar a Cristo, siempre mantenía esa línea. Como neófito, como niño, como un recién experimentado en la gracia, y a veces dudo también si estuve en la gracia realmente, pero en ese amor del Señor, la verdad. Pero yo vi muchas cosas y de verdad experimenté cosas increíbles, preciosas en el Señor. Eh, pero también me agotó mucho ver el desorden y el desenfreno que hay en cuanto al tema. Hay cosas puntuales que de repente nosotros como iglesia debiéramos buscar. Precisamente hablabas del ayuno y justamente ah, una de las cosas que me reconcilié hace poco fue con eso, con el ayuno. Este libro fue uno de los libros que me motivó, no sé si Mm. lo ubican, Disciplinas Espirituales, y es bastante simple y lindo de poder comprender sobre todo el tema de ayuno. Vivía un ayuno agotador, una oración agotadora. La iglesia y los líderes que yo estaba prácticamente ponían un récord de 2 horas de oración si no estabas en la presencia, en el poder o en esas manifestaciones. Fue bastante agotador, pero una de las cosas eh, muy personal. Viví dos situaciones muy particulares en que de ahí no me van a invitar los hermanos a predicar a su iglesia. Eh, no, pero es algo muy particular y creo que precioso. Me invitaron a cantar con mi esposa a un barrio en el bosque, por ahí cerca de entre el bosque y San Bernardo. Y mientras cantaba, y también tenía que dar un mensaje, pues siempre preparaba algo relacionado a Cristo, de un mensaje siempre de Cristo céntrico. Pero a mitad de predicación tuve un impulso muy grande, de parar y de llamar a un matrimonio que estaba ahí. Y no los conocía. Uno de ellos estaba en silla de ruedas, mueve un brazo al 30% y el resto del cuerpo paralizado, con su esposa embarazada.
Y fue realmente, me negué, me negué, no lo hice público, lo llamé nomás y tuve que parar un segundo y al oído les dije a ellos. Fue una cuestión que realmente hasta el día de hoy no jamás pensé que tenía que decirlo o podía decirlo. Y le había dicho a ellos, hay una cuestión bien pentecostal, pero hasta el día de hoy realmente me asombra. Le digo, mira, ¿sabéis qué? Yo no experimento esto, no es común en mí, pero hay un lápiz y una firma hecha para esta semana. Yo no sé qué es lo que quiere el Señor decir con eso. Sabéis que compadres se pusieron, el matrimonio se pusieron a llorar demasiado, demasiado, así rompieron el llanto y ellos me decían, estábamos orando por una respuesta de una casa. Y, y lo tomaron ese mensaje. Y yo así como, bueno, si es del Señor, amén, bacán. No es una cuestión, como te digo, que experimento, pero estoy en la obligación de decirlo porque hace rato que me estoy negando. Y no sé decirlo formalmente, no soy de esta área. Y cuento corto, a los 3 días después me llaman y me dicen, efectivamente, la firma fue hecha. La casa la recibimos ahora. Y me manda la foto con la llave, con toda la cuestión. Y seguramente había una angustia, una preocupación grande porque obviamente este varón lisiado y casi postrado 90% de su cuerpo, quizá había una angustia muy grande que estaban clamando en oración y quizá el Señor usó ese medio para hacérselo saber. Y para mí esa fue una experiencia muy, muy extraña, o sea, muy diferente y me di cuenta de que habían cosas que sí podían suceder y que de repente nosotros en esa estructura, nosotros limitamos el poder de Cristo. Y realmente es maravilloso cómo el Señor puede usar ciertas cosas. Si bien hay sueños o de repente pensamiento, iluminación, ¿cierto? Que no es para cambiar la Biblia o añadir algo a la Biblia, pero si hay un trato directo, el Señor lo puede hacer. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? O sea, nosotros no estamos en la mente de Dios como para nuestra mente finita ponerse sobre el pensamiento infinito del Señor. Así que es cosa de obedecer. Eso, hermano. Gracias, Pablo, por compartirlo. Fíjense que somos un grupo pequeño y hemos podido compartir cosas así como esta. No sé si hay alguien más que quiere eh, compartir algo así. Yo he hecho este ejercicio en otros lugares, con otros hermanos, todos de distintos trasfondos, y usted siempre va a escuchar testimonios que dice esto no es algo que humanamente lo podemos explicar entre A mí, a creyentes. mí, a mí no, bueno, no que no me gusta ser autorreferente, pero es que me pasó a mí. Pero que a mí me ha tocado muchas veces predicar, como en la iglesia mía, me ha tocado mucho predicar. Y hay varias veces que hermanos se han acercado después y me dicen que estuvo linda la palabra y todas esas cosas que dicen. Pero yo me quedo a veces con muchos que se acercan y dicen, la palabra estaba justo lo que yo estoy pasando. O sea, como que está justo y precisa y uno no tiene idea de lo que están viviendo las personas, no sabe cuánto me llegó, cosas así. Y uno mismo por la experiencia de uno sabe que a veces uno escucha la palabra, a veces a mí me ha tocado que a veces uno va manejando el auto y pone, no sé, te sale una predicación de Sujel Michelén en la radio, ponía algo, porque uno pone la armonía y pilla al pastor Roger, todos esos que están ahí, y de repente está tocando un tema así, pa, y te llega y uno dice, uy, esta cuestión es como, no es de uno. No es el pastor, es algo que viene de otro lugar, que viene del espíritu. Entonces, yo lo he visto y lo veo de repente en los hermanos, pero a mí me entra como por el otro lado. También me pasa que a veces siento cuando está la lucha espiritual. Eso también pasa, que uno va a un lugar o están en la misma iglesia o hay alguna situación y pasan cosas y hay una carga espiritual. No sé si a ustedes les ha pasado, pero eso a mí me confirma también que esto no es una trivialidad y es una cosa importante. El Espíritu Santo obra en nosotros, obra en nuestras vidas como hijos de Dios, pero también está el enemigo que también está obrando y quiere destruir la obra del Espíritu y quiere destruir nuestro ministerio, quiere destruir lo que viene de Dios. Y eso también yo lo he visto.
también lo he visto y lo he sentido. Y lo he visto, y lo he visto, y lo he conocido. ¿Tú te acuerdas, Manuel, cuando estuvimos con el tema de los colegios? Esa cosa fue Mm, tremenda, po. Y había una carga espiritual tremenda. Yo le mm, contaba a Manuel después que cuando pasaron todas esas cosas, con gente que alguna supuestamente era cristiana y otros que de frente no eran cristianos, cuando estábamos en ese trance, al Ángel, a mi hijo, siendo chiquitito, tuvo unas experiencias media paranormales ahí y sufriendo él un acoso con unas entidades. No quiero entrar en más detalle, pero fue algo que yo oré, oramos con él, estuvimos ahí y eso no fue una trivialidad. Entonces yo creo que sí. Respecto a la pregunta, sí, yo también lo he visto y veo que los hermanos también lo dan como testimonio. Pero también he visto la otra cara, como el enemigo se levanta también, porque el Espíritu Santo obra, pero el espíritu de los espíritus, los ángeles caídos y todo esto, también obran y están ahí en la lucha. Eso. Gracias. Gracias, Cristian. Sí, yo creo que esto que como decía que estábamos hablando, nos debe hacer mucho meditar. Creo que todos han aportado mucho en lo que hemos dicho y me gusta escuchar los hermanos. Como dije una vez, les pedí a los hermanos de la iglesia que contaran cosas como esta y después yo lo anoté, anoté todo lo que cada uno decía, hice como un pequeño resumen. Y eran muchas cosas que uno se da cuenta cómo Dios está obrando y eso va más allá de lo que uno controla, planifica, organiza el mensaje o que si está buena o no la introducción, que si contaré esta historia, no la contaré, va más allá, y es la obra del Señor. Y como decía Cristian también, el tema de la lucha espiritual. Y por eso creo que el objetivo en realidad para esta primera sección es que nunca se olviden de esto, o sea, que esto es algo que jamás se nos debe olvidar, que esto no es algo mecánico, no es algo simple que tenemos que hacer, tenemos que depender del Señor. Y yo creo que a todos nos va a pasar que hay momentos que somos más conscientes, necesito a Dios, y otros que se nos va a olvidar, mm. hasta que después nos acordamos de nuevo que, esto es lo más importante. Sí. Mano, Una, Ricardo. sí, lo que pasa es que, bueno, justo yo en la convención me había comprado el libro Avivamiento de Martin Lloyd Jones. Bueno, no lo tenía ahí en la vitrina, la biblioteca, esperando terminar otros para leerlo. Pero bueno, el minuto se dio ahora y leía el capítulo, lo empecé a leer al comienzo. Y en el capítulo 1, Pastor Jones pone un poquito en evidencia esta falta de dependencia del Espíritu Santo, porque lo presenta cuando los discípulos trataron de sacar el espíritu inmundo de este niño que era atormentado, pero no pudieron. Y el Señor los reprendió y les dijo, y le puso la advertencia: este género no sale sino con oración y ayuno, apuntando precisamente a eso, es decir, a salir de tu zona de confort, a lo que estás acostumbrado, a la moldura o a la estructura que tú tienes, inserto, sino que tienes que ir más allá, depender más y más de mí. Y lo plantea este capítulo de una forma muy linda el pastor Dios, y por lo menos, si lo tienen en algún libro con el capítulo 1, para quebrar este esquema de la necesidad de tener un avivamiento personal particularmente. Gracias Ricardo. Sí, a mí, yo siempre lo digo, me tiran talla en la iglesia los ancianos, yo siempre digo que Martín Lutero es mi predicador favorito. Y es porque él era muy seco bíblicamente, el caballero, pero hablaba, bueno, en su testimonio es que hubo un avivamiento en la región de Gales, ¿ya? En Inglaterra, a principios del siglo XX, o perdón, a finales del siglo XVIII. Y en ese avivamiento fue que muchas iglesias que eran, de hecho eran, ¿cómo se llama? Eran iglesias conservadoras, también fueron despertadas, mucha gente se convirtió al Evangelio y en ese contexto es que él se convierte al Señor y es llamado, digamos, después al ministerio. Entonces, ahí, digamos, uno va entendiendo un poquito más por qué él escribe de esta forma, que pareciera que estuviera mezclando cosas que en nuestro tiempo están separadas. Eh, bueno, hermano, yo pienso, como decía, que esto es algo muy importante y recogiendo lo que hemos dicho ahora, yo les quería proponer que tuviésemos un tiempo para orar ahora. Me gustaría que oráramos. eh, y que oráramos, bueno,
quizás por nosotros como predicadores, todos los que estamos acá, que el Señor nos ayude a ser dependientes de Él, a, no sé, no tengo más palabras y no quiero decir más porque creo que ustedes ya lo han captado con lo que hemos dicho. Pero me gustaría saber si hay dos de ustedes que no les gustaría que sienten del Espíritu, vamos a usar esa expresión, dirigirnos a todos en este tiempo de orar. El hermano Jorge, ya, muy bien, hermano Jorge. ¿Alguien más que quiera? Pablito, ya. Y después remato yo, ¿les parece? Termino yo. Ya, hermano Jorge. Oramos. Te queremos agradecer, querido Dios, por el día que ya de muchas maneras está acabando. Gracias porque hemos disfrutado de tu cuidado, de tu amor, de tu paciencia y también de tu perdón. Querido Dios, cada vez que se trata de tu obra, el factor humano en este tiempo tiene algo que decir, pero no es un emprendimiento humano. Queremos pedir tu ayuda, querido Espíritu, tu asistencia, para poder entregar un mensaje que pueda transformar vidas, un mensaje que pueda traer a otros a tus pies, que pueda convencerlo o redarguirlo, para que también puedan alcanzar salvación. Perdón Dios si en algún momento nos quedamos solamente en el relato, en el escrito, y no ahondamos más en la vivencia personal de aquel mensaje. De seguro, sin quererlo, a veces queriendo, ha habido cierta hipocresía en solo entregar un mensaje, pero no hacer vida en nosotros el mensaje que nos has encargado comunicar. Señor, tenemos tanto que aprender, en todo ello necesitamos de tu ayuda. Habremos de sucumbir si decidimos embarcarnos confiando en nuestro intelecto, en nuestras capacidades. Haz tu obra, Espíritu bendito, en nuestras vidas. Necesitamos que tú seas nuestra guía, nuestra luz. Provee el conocimiento necesario, las palabras, gobierna todo, Amén. que cada vez que hablamos de tu palabra, hablamos de ti, Señor. Y solo tu palabra es la que puede cambiar la vida. También dijo Jesús, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oramos a ti, confiando en que habrá de hacer la obra. Ayúdanos a colaborar y a dejar que tú brilles, nosotros menguemos para que tú también puedas crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Amén. Bendito Señor, Padre bueno, te damos tantas gracias, Padre. Si estamos delante de tu presencia es solamente por obra tuya, Señor. Y aún sin merecer nada, Señor, tú nos llevaste, Señor, a entrar confiadamente al trono de la gracia. Y descansamos en ti. Nuestra vida en la eternidad descansa en ti, Señor. Por muchos años la iglesia se ha movido, Señor, solamente por el poder del Espíritu Santo sobre ella. Así es. Y ese poder, Señor, continuará, Señora, aun cuando algunos encuadran un poco el poder al que se le atribuye solo a Él, Señor. Y necesitamos, Señor, comprender estas maravillosas cosas, estas maravillosas obras que solamente Él puede hacer. Que nosotros podamos dejar nuestro cuerpo, nuestro corazón a disposición como instrumentos que somos, Señor. Y no apoderarnos, Señor, de la palabra, que nuestra lengua sea más rápida que lo que el Espíritu quiere decir, Señor. Padre, que así como en esos tiempos de la iglesia del primer siglo, había un avivamiento tan grande, tan poderoso, y todos eran llenos del Espíritu Santo, llenos de tu palabra, llenos de tu poder.
llenos de convicciones, llenos de unión, llenos de comunión, Amén. Señor. Y a veces, como decía mi hermano, sentimos que nos falta algo, sí. Nos falta dejar obrar esa área que solo le corresponde a tu Espíritu Santo, Señor. Es tu palabra la que ha creado, es tu palabra la que mueve, es tu palabra la que va guiando nuestros corazones. Así es. Y necesitamos ser guiados más y más aún, que nuestros corazones sean lo suficientemente humildes para entender que solo tú eres el que hace las obras en todas las cosas, Señor. Te rogamos que nuestra iglesia pueda tener un mover y un sentir del Espíritu Santo. Amén. Quizás tomo esta frase, quizás que muchos pentecostales ocupan, pero en el sano y santo sentido, que hay un mover y un sentir del Amén. Espíritu Santo poderosamente en cada uno de nosotros, que con temor y temblor, Señor, podamos respetar y reverenciar lo que estudiamos, lo que aplicamos y lo que enseñamos, Señor, para que tu iglesia, tu santa iglesia, pueda ser consumida con tu palabra en todo lo que está negativo en su corazón y pueda florecer la verdad. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad de tener esta instancia de orar en una situación especial, Señor. Y necesitamos ser guiados y tocados por ti, Señor, en esta área, Padre. Ayúdanos a tener más comunión contigo, más oración y más intimidad en todo. Gracias, bendito Padre Celestial. Te rogamos que así se haga tu voluntad como el cielo se hace y como en la tierra se hará también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Padre, qué maravilloso es poder orar juntos ahora con mis hermanos, porque quizás el año pasado, a medida que fuimos leyendo, aprendiendo, adquiriendo, Señor, nuevas informaciones y nuevas habilidades en cuanto a cómo manejar el texto bíblico, podríamos haber caído en el error, Señor, de pensar que si nosotros tenemos una buena técnica, si lo ordenamos bien, entonces todo va a andar bien. Pero Padre, podríamos prepararnos horas y horas, podríamos ir a los idiomas originales, podríamos encontrar la introducción más llamativa a nuestra humana percepción. Podríamos a lo mejor usar historias conmovedoras para tratar de que las personas se sientan tocadas, Señor. Pero si el Espíritu Santo, Padre, está ausente, nosotros no podremos hacer nada. Por eso queremos pedirte a esta hora que tú permitas, Señor, que estos tus hijos que estamos acá y que estamos tomando este curso, seamos dependientes del Espíritu Santo. Y como decía Pablo, quizás ocupando expresiones que están en tu palabra, pero que no están quizás en nuestra jerga habitual, yo te pido que nos unjas con el Espíritu Santo, que nos des ese denuedo, como decía, como decía Martin Lloyd Jones, ese denuedo en el libro de Efesios, cuando hablaba de orar en el Espíritu para poder proclamar tu palabra y dar testimonio de ti, esa libertad en Cristo. Y Señor, que tú permitas que todos los que estamos acá, a pesar de nuestras diferencias de carácter, nuestras diferencias de experiencia, de vida, de las diferencias que tenemos, Padre Eterno, quizás incluso en nuestras capacidades de comprender tu palabra, que tú permitas, Señor, que recibamos la mayor bendición, que es el Espíritu Santo obrando a través de tus hijos en la vida de tu pueblo cuando nos reunimos, Señor, a adorarte. Padre, hazlo por amor de tu nombre. Y Padre, pedimos que tú en nuestro tiempo avives nuestras iglesias, no en el sentido que caigamos en la locura, sino que despiertes sus corazones para que tengan hambre y sed de ti, un celo vivo por Dios, como decía Elías, un anhelo, Señor, de honrarte.
un anhelo de glorificarte en jóvenes, en niños, en adultos. Despierta nuestras iglesias, avívalos. Y aquellos que no te conocen y que llegan a nuestra iglesia, que tú les conviertas, Señor, para que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Padre, yo oro por esto, mi hermano, oro por Felipe. Él está a cientos de kilómetros nuestros. Bendice, Señor, a Felipe. Usa a tu Hijo para tu gloria, Señor. Padre, bendice a Cristian. Él, como decía, ya lleva harto tiempo ahí en la iglesia de los Avellanos, pero en este último tiempo, Señor, seguramente él ha tenido que adquirir mayor responsabilidad, tomando un liderazgo ya más en la primera línea, Señor. Ayúdale, Padre. Guíale en todo, Señor, a Cristian. Úsale para tu gloria, Padre. Derriba las barreras espirituales, Señor, que el enemigo quiere levantar. Señor, bendice a mi hermano Jorge. Yo agradezco la sinceridad con la cual él ha abierto su corazón. Y Señor, yo sí estoy de acuerdo con él que si tú no estás, Padre eterno, en realidad no tenemos nada, porque podemos tener la mejor alabanza, los mejores himnos, pero nosotros lo que queremos es que seas tú el invitado de honor en cada culto y que Cristo sea puesto muy en alto. Usa a tu hijo Jorge como instrumento poderoso en tus manos y dótalo con la autoridad espiritual y con el poder que viene de lo alto, que ningún profesor, ningún libro de texto le puede dar, sino que proviene de lo alto. Gracias por mi hermano Ricardo. Gracias por su vida, gracias por su esposa, por sus hijos, por su familia. Gracias por la bendición. Gracias porque un día le salvaste, Señor. Y hoy tú tienes a este tu hijo sirviendo en el liderazgo. Y yo te doy gracias por él. Y te pido que lo sigas usando, moldeando como un vaso de honra para tu santo nombre. Bendice a mi hermano Ricardo. Que la gracia tuya, Señor, que el Espíritu Santo de Dios use a este siervo tuyo. Y finalmente, Señor, también quisiera orar por Pablo. Y te damos gracias por la vida de este tu hijo. Él también ha abierto su corazón y ha contado estas preciosas experiencias que humanamente nosotros no la podemos explicar y se nos llegan a parar los pelos, Señor, a darnos cuenta de que esto es más sagrado que cuando un médico está a corazón abierto operando a alguien. Esto es más sublime, más sagrado, más delicado, porque cuando al médico se le muere un paciente, él perdió una vida, pero cuando nosotros nos paramos ahí le estamos hablando a almas que son eternas y donde en muchas ocasiones el cielo y el infierno están delante de esa persona, Señor. Padre, danos ese peso de entender esta misión sagrada que nos has dado y unge con el Espíritu Santo a este tu Hijo Pablo. Úngelo, Señor, con poder y autoridad de Cristo. Úngelo, Señor, para tu gloria. Padre, no hay ningún seminario que en el fondo forme predicadores. Por eso, Padre, fórmanos tú a todos nosotros. Y a lo mejor alguno de los que estamos acá nos vas a usar a un 5%. Y quizás tú a otro de entre nosotros, o quizás fuera de nosotros, lo vas a usar a un 100, a un 200%, no lo sé. Pero Padre, que en todo tu nombre sea glorificado. Glorifícate a través de estos tus hijos, para que estos tus hijos te glorifiquemos a ti, Señor. Padre,
Agradecemos este tiempo especial que nos has dado de orar y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.